Comienza Japonistas Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará los micrófonos de la hoy, con un diálogo ameno e interesantes invitados. Descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonistas Chile, en Radio Hoy. Muy buenas tardes, seguidores Japonistas Chile y Japonistas Radio. Estamos empezando el mes de junio, aquí con Constanza Veloso, un nuevo mes difundiendo la cultura japonesa. ¿No es así, Constanza? De japonistas también. Ajá. No sé qué mes será ya, el sexto mes. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, como cada quinto, sexto mes. Claro, sí. Bien. Sí, así que muy felices también comenzando este mes con invitadas muy interesantes. Por supuesto. Por supuesto, pero antes de continuar, por supuesto que Dani, como siempre, nos tiene que dar un aviso importantísimo para Japonistas Radio. Prefiere siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Le damos las gracias a Toyota por poder hacer presente, que se hace presente en Japonistas y permite que este programa salga al aire todos los viernes desde las 17 hasta las 18:30. Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así aseguras calidad Toyota. Así es. Muchas gracias, Dani, por ese importantísimo mensaje que gracias a Toyota estamos saliendo al aire todos los viernes de este año y de esta primera temporada de Japonistas Radio. Claro. Antes de continuar y presentar a nuestras interesantísimas invitadas, el aviso de siempre. Tengo que anunciar que el próximo año vamos a tener Congreso Nacional de Alada, los días 24, 25 y 26 de abril de 2019, en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad de Portales se llevará a cabo el primer Congreso Nacional de Alada Chile, titulado El Estado del Arte y los Estudios de Asia y África en Chile. En esta primera versión del Congreso Nacional de Alada se propone la problemática del estado del arte y la reflexión de los fenómenos de África y Asia, que incorpora las dos siguientes vertientes del trabajo. Primero, la puesta en valor de la aportación investigativa nacionales y sus contribuciones a los problemas generales sobre Asia y África. Y segundo, los desafíos y las proyecciones sobre los estudios de Asia y África en Chile. La postulación de los simposios hasta el 30 de julio, confirmación de simposios aceptados agosto 2018, fechas de ponencia y simposios aceptados hasta el 30 de octubre del 2018. Para más información, ingresar a www.aladachile.com o escribir al correo estudioasiaafrica@gmail.com. Ahora sí. Interesante anuncio, ¿eh? Sí. Era muy interesante la oportunidad de seguir expandiendo la cultura asiática y Exacto. africana. Así no se lo que pierdan, atentos a las fechas para que puedan postular los que estén interesados. sí, todos los académicos que nos escuchan, los jóvenes estudiantes que quieran participar de este congreso, escriban, consulten y participen para seguir difundiendo la cultura, no solamente de Asia, sino que África. África también, así que atentos a las fechas, no se les vaya a pasar porque está muy interesante. Exacto. Ahora sí, tenemos con nosotros, aquí con Connie, tenemos en primer lugar a Natalia Keller, investigadora y curadora en el Departamento de Colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes y encargada de la exposición. Muy buenas tardes, Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por venir, por el tiempo. Gracias por la invitación. De nada. Y tenemos también a Jessica Uldry, minor en Historia de las Religiones, máster en Historia del Arte, mención en Arte Asiático de la Universidad de Ginebra, Suiza. Buenas tardes, Jessica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir también, Jessica. Muchas gracias a ustedes. Genial. Bueno, como curiosidad, como comentaba aquí con Connie antes de empezar el programa, soy aquí minoría sexual, si no fuera por René, que está aquí en un rincón del estudio. Estamos en un contexto de movimientos femeninos, justamente con el tema que vamos a hablar hoy día sobre la exposición del mundo flotante del periodo. Hay una importante figura que fue Luisa, se me fue el apellido. Luisa Lynch, gracias por el torpeo. Luisa Lynch, que fue muy importante, un personaje en la década del 30 e inicio del siglo XX, que tiene que ver con el movimiento que estamos ahora. Pero antes de llegar a ella, por supuesto, comencemos hablando de lo que habíamos anunciado con Connie la semana pasada, lo que habíamos hablado de esta exposición del Museo de Bellas Artes Mundo Flotante en el periodo Edo. ¿Quién parte, Connie, con las preguntas?
tú, yo, ¿tienes alguna ya preparada? Sí, yo tengo alguna pregunta que no se le relaciona directamente con la exposición, Ajá. pero que creo que para mí al menos me parece muy importante, que es cómo nace para ustedes esta afición al mundo japonés, a la cultura japonesa. ¿De dónde nace, digamos, este interés? ¿Cómo llegan a trabajar en este tipo de arte dedicado a la cultura japonesa? En el caso de Natalia, por ejemplo. Mira, yo en general, yo soy especialista en historia del arte y particularmente en obras en soporte papel. Perfecto. Me dedico principalmente a estudios en obras, grabados y dibujos de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, también de obras de arte extranjero en general, pero como mi pasión personal es por las obras en papel y he estudiado varias colecciones del museo. No solamente asiáticas, no Ya. tenemos tantas tampoco. No, me imagino. Sí, claro. Hace varios años ya hicimos una exposición de dibujos italianos, por ejemplo. He estudiado algunas estampas alemanas que tenemos en la colección. Y mi aproximación a arte japonés es a través de las estampas japonesas. Perfecto. Estampas ukiyo-e de esta colección y interés por descubrir un poquito más sobre esta colección que estaba un poquito, bueno, por muchos años estaba guardada en los depósitos del museo sin salir a la luz y sin mostrarla Exactamente. al público. Así que estamos muy contentos ahora de poder presentar esta colección de esas 22 estampas, 5 dibujos Así es. que no se han mostrado hace más de 90 años, Exactamente. casi un siglo de una colección en este sentido inédita. Así es. Claro, entonces ese es mi vínculo con el arte japonés, arte oriental. Perfecto, hay algo muy interesante ahí, pero primero vamos a Jessica. ¿Cómo es para ti, Jessica, encontrarte con la cultura japonesa? ¿Cómo nace tu interés por esta colección? Bueno, entonces yo he estudiado en la universidad cursos sobre arte japonés, pero si no, y mi vínculo con esta colección del museo lo tengo a través de Natalia primero. Nos conocemos de una exposición previa que hice como curadora en el Museo Nacional, en el Museo de Decorativas Artes decorativas. de Artes Decorativas Ajá. de Santiago, y después me junté con ella en este proyecto en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, así estuvimos mirando en el libro que aparecen sus interesantes aportes ahí también. Sí, Sí. sí. Pues bien, nosotros la semana pasada con Connie fuimos a la inauguración. Así Estábamos es. también con René, tomamos hartas fotos, conversamos, leímos los catálogos, por supuesto. Exactamente. Y fue enormemente, parece exitosa, parece que llegó más gente de la que se esperaba. Sí, había Sí. mucha gente, me llamó Sí, la sí. atención porque había, verdad, mucha gente y bueno, me llamó la atención, pero a la vez me gustó mucho este interés que hay Claro. en la cultura japonesa. Claro. Sí, efectivamente hemos encontrado con ese interés por la exposición, por su contexto, por arte japonés en general. Claro. Efectivamente estábamos esperando como 250 personas en la inauguración, que es lo que típicamente esperamos para inauguraciones de las obras de la colección Ajá. o para inauguraciones de exposiciones temporales. Ajá. Creo que llegó casi 400 personas. Uy, Oh, un poco sí. más del doble. Mucho. Sí, un éxito total con autoridades. Además, como que producimos esa inauguración de una manera un poquito distinta que típicamente con invitados y con colaboración del Instituto Cultural Chileno-Japonés. Ajá. Tuvimos una corta presentación, concierto de un maestro flautista zen, Francisco López. También, claro, también
unas decoraciones, arreglos florales ikebana de la escuela O'Hara, también cooperación del Instituto Cultural, finalmente algo que se convirtió en también un hito de esta inauguración, una presentación de mapping, ese tipo de presentación. ¿Eso fue nuevo? ¿Por primera vez se hace? Eso por primera vez lo hicimos dentro del museo. Ya. Anteriormente se hacían ese tipo de presentaciones en la fachada del museo. Hace varios meses, por ejemplo, en el festival CUSE, creo que se llamaba, de los mapping. En esa oportunidad era una alianza con la empresa Epson, la empresa japonesa de los proyectores. Claro. Ellos nos prestaron esos proyectores de alta potencia, Sí. como muy fuertes para esa presentación, y de un estudio gráfico, Delight Lab, aquí chileno. Ellos prepararon las imágenes, esa animación adentro del museo, del hall del museo, y resultó muy exitosa. Sí, a mí me gustó bastante. Muy bonita, sí. Una pregunta así curiosa. ¿Las imágenes que se veían ahí proyectadas están basadas en las ilustraciones que se pueden ver en la colección? Sí, efectivamente. ¿Sí? ¿Son esas? De hecho, son imágenes de la colección, editadas, por supuesto, Claro. ahí puestas en esa animación, combinadas en algunos casos con unos diseños japoneses de otras partes, pero también usadas en manera muy creativa. Sí. O sea, no sé si se fijaron las famosas cariátides del segundo piso Sí, del eso hall. lo encontré maravilloso. Claro, aparecían ahí como casi vestidas de japonesas en esos mismos Exacto. diseños que aparecen en las estampas que se pueden ver en la sala. Eso me llama la atención, que nos gustó parecía mucho. como si tuviera un kimono, parecía. Exacto, Como sí, el sí, kimono sí. yukata. Fue maravilloso. Bueno, los que no pudieron ir a la inauguración el jueves pasado, aquí gracias a René Díaz, él fue testigo de eso y grabó, tenemos un registro en video que lo pueden ver en YouTube. Hicimos un video que ya está en línea para los que se perdieron lamentablemente la inauguración. Ahí está el registro de lo maravilloso que fue esa proyección dentro del museo. También un fragmento de este registro aparece en la página Facebook del museo. Ahí ya. también pueden buscarlo. Estupendo, estupendo. Bueno, ya hemos conocido aquí a nuestras queridas invitadas. Entonces vamos de a poco profundizando en esta exposición. Nos gustaría saber cuál fue la labor que desarrollaron ustedes primero que todo en esta exposición. ¿En qué área trabajaron? ¿Cuánto costó hacer esto? Todos esos detalles, si es posible contarlos, revelar eso al público. Lo que es posible puedo contar. Claro, por supuesto. Sí, miren, todo el trabajo en base de esta colección ya se inició hace muchos años. O sea, era el año 2010, cuando la anterior encargada de colecciones del museo solicitó al Laboratorio de Papel y Libros del Centro Nacional de Restauración de Conservación y Restauración, ¿Ya? una institución especializada en estos temas, la conservación de esta colección. En este momento se desconocía totalmente como sus contenidos, su historia, su procedencia. De hecho, varias de las imágenes incluso estaban mal reconocidas, o sea, mal catalogadas. Claro, con títulos que finalmente tendríamos que actualizarlos, porque no se referían a las historias que representan las estampas. Ahí se hizo un estudio de investigación de iconografía de estas. Este fue realizado por Ionaya Contreras, historiadora del arte. Y luego, el año pasado, al principio del año pasado, esta colección vuelve por fin al Museo Nacional de Bellas Artes. Y ahí, un poquito para cerrar este ciclo y mostrar finalmente el trabajo meticuloso que se ha desarrollado, decidimos hacer la exposición. Y eso fue el año, o sea, como el primer semestre del año pasado. Hace mucho tiempo que estábamos claros. Hace tiempo. Y ahí yo invité a colaborar en la investigación para esta exposición, entre otros a Jessica, que está aquí. Ya. Entonces cuéntanos, Jessica, la misma pregunta que para Natalia. ¿Cuál fue tu especialización dentro de esta colección? ¿En qué trabajaste? ¿En qué te desempeñaste al interior de esto?
Bueno, yo creo que hicimos un trabajo de equipo y hay que mencionar también el aporte de Gonzalo Mer y de María José Inda. María José Inda, que la tuvimos también hace 2 semanas acá, también nos habló de esta exposición. Harta gente involucrada. Y bueno, y yo que trabajé, que trabajó en una primera investigación, volvió a trabajar con nosotros en este proyecto del mundo flotante. Yonaya Contreras. Sí. Ya. Bueno, entonces yo creo que nos compartimos distintas áreas de la investigación. Yo elegí escribir un parte del catálogo sobre la evolución del grabado durante el periodo Edo. Ya. Y también por el conocimiento que tenía sobre la colección del Museo de Decorativas. Hemos trabajado sobre una elección de distintas piezas que se ponen en paralelo y en conversación con los grabados que tenemos en exposiciones. Ah, interesante. Entonces, aquí tenemos a podríamos decir, autores intelectuales detrás de esto. ¿O no? Bueno, en el mundo de museos nosotros, o sea, la persona encargada de la exposición llamamos curadora. Ya, sí. Entonces sí, yo soy curadora de esta muestra, pero efectivamente me apoyé mucho en el trabajo del equipo. Claro. Este equipo que finalmente somos 5 personas incluso. Yo a propósito invité a varios especialistas en arte oriental y arte japonés para desarrollar un trabajo interdisciplinario. Claro. Siento que es muy enriquecedor tanto para el público que después viene a ver la exposición, leer los catálogos, como en la misma manera también para los integrantes del equipo mismo. O sea, todos somos especialistas en alguna área y a veces sin ese trabajo interdisciplinario se nos pueden olvidar algunos temas, algunos episodios en la historia. Así que yo me encargué de coordinar el proyecto y trabajar más en la historia de la colección misma cuando ya, o sea, desde el momento de su adquisición en Japón y después cuando llega a Chile y su historia en el museo. Como contaba Jessica, ella se encargó del tema de la técnica misma y el desarrollo de la técnica. María José Inda desarrolló una investigación sobre colecciones de arte japonés en Chile. Y Gonzalo sobre el tema como del concepto de arte de coleccionismo oriental, que es coleccionismo oriental en Chile y en nuestra región. Claro. Y yo creo que esta colaboración se siente mucho cuando se va a visitar la exposición también, porque hay dudas sobre cada obra, que igual que si se ve en un gran museo en Europa, jamás cada obra va a tener una explicación tan precisa y sobre cada obra. Entonces yo creo que eso es muy enriquecedor por cualquier persona que quiere venir visitar, poder mirar las obras, pero también ganar algo durante la visita. Y entenderlas. Conocer, aprender un poco más de ellas. Yo tenía una duda que no sé si fue respondida un poco al principio en lo que contaba Natalia, pero para quienes no sepan mucho, ¿cómo parte la idea o la decisión de crear este proyecto? Porque tenemos entendido que estas piezas llevan, creo que cerca de 90 años ya guardadas, digamos. Claro. Y en 2010 se toma la decisión de restaurarla, de empezar este proceso de restauración. Que ha tomado estos casi 8 años, ¿no? Entonces,
¿por qué? ¿Cuál es el origen o dónde está la decisión de hacer esto, de convertirlo en exposición? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con los 120 años de relaciones Chile-Japón? ¿De dónde nace, digamos, esta idea de hacer esta no solo renovación o restauración, sino también esta puesta en valor? Claro, la puesta en valor. Sí. Mira, sí, efectivamente estábamos pensando en los hitos y las fechas aniversarios. Por una parte era el tema de que esta colección volvió en su aspecto renovado, conservado, en la forma en que finalmente podíamos mostrar al público. Antes del proceso de conservación y restauración, esta colección no cumplía con nuestros estándares de como estado de conservación para mostrar al público. Y por otra parte, por supuesto, es el aniversario de 120 años de relaciones bilaterales entre Chile y Japón. Y finalmente, ya lo hemos mencionado, Luisa Lynch. Sí. Tómense el micrófono más, las mujeres ahora, aprovechen, son mayoría, háganlo. Claro. Sí, ahí, claro, la investigación que hemos realizado nos comprobó que esta colección viene de la propiedad de Luisa Lynch. Y ahí volvimos de nuevo al tema de 120 años de relaciones bilaterales. Claro. Luisa estuvo casi un año en Japón, por el tema de trabajo de su marido, Carlos Morla Vicuña. Claro. Era uno de los primeros diplomáticos chilenos que viajaron a Japón, que estuvieron en Japón. Toda la familia Morla estuvo ahí en el año 1898, así que solamente el año siguiente al empezar estas relaciones entre los países. Sí. Así que hay un valor más simbólico ahí. Unos primeros diplomáticos en acercarse a Japón hace 121 años ya. Claro. Sí, impresionante. Y también he escuchado a Carlos Morla aparecer en otras partes. A nivel de colecciones, importantísimo, porque conozco a historiadores que trabajan lo que es el arte decorativa justamente. Sí, hay unas colecciones que después ellos fueron donando o están en otros museos como el Museo de Arte Decorativa. Así que no solamente fue el tema Japón, sino que aportaron en todo lo que era el arte y la estética de finales del siglo XIX, bajo el contexto de japonismo también. Sí, por supuesto, pero también relacionados con los movimientos y las tendencias de arte europeo del momento. Sí. Ellos muchos años vivían en París, donde se relacionaban con los artistas más importantes de la época. De hecho, una de las obras, retratos de personajes chilenos, una de las más famosas es el retrato en busto de Luisa Lynch, del artista Auguste Rodin, que está hoy en día en el Museo d'Orsay en París. ¡Wow! Sí, estaba reconocida por su gran belleza, ¿no es cierto? Bien. Yo tengo una pregunta curiosa, ya que Connie preguntó sobre estos 90 años que estuvieron y el estado de conservación. Mi pregunta curiosa es ¿dónde estuvo guardada esta colección todos estos 90 años? ¿Y estuvo en un lugar adecuado para su conservación o dónde estuvo? Esa es mi pregunta curiosa. No sé si se puede responder también. Mira, todas las obras del museo se guardan en los depósitos. Ya. ¿Y eso están en el mismo museo o no? Parte de estos están en el mismo museo. Ya. Sí, esta colección estuvo guardada probablemente incluso antes del año 30. Entra al acervo del museo oficialmente en el año 1930, pero probablemente estuvo ahí ya desde el 1927, cuando se mostró al público por la última vez en una exposición desarrollada en beneficencia a la Sociedad de Música Clásica, Sociedad Bach. Ahí también es muy interesante cómo anteriormente se realizaban ese tipo de proyectos. En este caso era por vínculo familiar. Ajá. O sea, por muchos años uno de los primeros directores, o sea, el director en las primeras décadas del Museo de Bellas Artes era el hermano de Luisa Lynch, Enrique Lynch. Con razón. Y además el presidente de la Sociedad Bach era el yerno de Luisa Lynch.
El mundo era más Claro. pequeño antes que hoy en día. Claro, especialmente el mundo de arte. Claro. Y después de esa exposición, las obras se guardaron según las reglas de conservación de la época. Entonces hay que entender que estas también están evolucionando, por Ya, supuesto. claro. Tanto las medidas de conservación, las posibilidades técnicas, tecnológicas que tenemos hoy en día, Claro, también. comparadas a las de hace casi 100 años, totalmente distintas. Sí, sí, sí. Entonces, las obras estaban guardadas en los depósitos. El tema es que también por su materialidad, ese tipo de obras se deteriora incluso en las mejores condiciones. Sí. O sea, es normal que ese tipo de obras necesita como cuidado constante y de vez en cuando intervenciones que aseguren que se conserven bien. Claro. Creo que estamos ya a tiempo de la primera pausa, ¿o no, Dani? ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque tengo aquí que son las 5:30, casi en punto. Así que si es que estamos en la hora, avísame nomás y así nos das el aviso importante como siempre. Entonces, bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes nos va a dar aviso. Antes, para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefieres siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así aseguras la calidad Toyota. Muchas gracias. Entonces damos una pausa y seguimos descubriendo el backstage de esta interesante exposición de arte japonés. Vamos y volvemos. Ya niños, llegamos. Que les vaya súper en el colegio. ¡Uy, menos mal! ¡Qué suerte! ¡Llegué justo al primer recreo! Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicio técnico autorizado Toyota. Ya estamos de regreso en la segunda parte, segundo bloque Japonistas Radio, con Connie y con Jessica y con Natalia, curadoras e investigadoras de esta exposición maravillosa que se inauguró en el Museo de Bellas Artes la semana pasada. Así es, Connie, ¿cierto? Así es. Y fuimos. Exactamente. Fuimos en la exposición inauguración. Mundo flotante del periodo Edo. Claro. Arte japonés que va a estar abierto. Ah, sí, un poquito más cerca, Connie. Sí. Aunque Problema de siempre. Ahí sí, Ahí claro. sí. O acerca el micrófono más hacia ti, a lo mejor. Ahí ahí. se escucha mejor. Más adelante. Eso, ahí puede ser. Ahí ya. ¿Está Ya. bien ahí? Sí, yo te escucho bien, por lo Esperemos menos. que sí. Ya. Bueno, como estaba contando, la exposición se llama Mundo Flotante del Periodo Edo y va a estar abierta en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 5 de agosto. Exacto. Entrada gratuita. Recordemos Así que los es. museos ahora, todos los de la DIVAM son... Siempre, todo el año, de martes a domingo, Claro. siempre entrada gratuita. Ajá. Perfecto. Estupendo. Pues bien, ¿quién comienza? Ah, no. Ay, antes, ¿verdad? Que Dani siempre tiene que hablar primero antes que yo. Dani, adelante. Evítate malos ratos y problemas. Asegúrate de usar siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así tu Toyota seguirá siendo siempre un Toyota. Gracias, Dani, por el coscacho. Gracias por acordarme. Bien. ¿Tenías alguna pregunta antes, Cani? Me perdí, se me olvidó. De momento creo ¿No? que no. Ah, ya. Pero sí estábamos conversando algo muy interesante Ah, durante ya. la pausa. Sigamos con acerca eso, entonces, sí. Es un tema interesante que lo retomamos acá al aire, que es acerca de si hay más o no, digamos, piezas o colecciones acerca de la verdad. cultura de Japón. Cierto. Y claro, aquí nos estaban contando Natalia y Jessica un poco acerca de eso. Sí. Si nos pueden remitir al aire Claro, acerca y de si hay... si le pueden contar a los espectadores los secretos que estamos hablando aquí. Claro. Una muestra. Bueno, sí, desde la inauguración se nos han contactado varias personas, coleccionistas privados con colecciones de arte japonés, arte oriental, aquí al museo. Y lo que hago yo, porque se me contactan conmigo, yo les pongo en contacto con ese equipo de investigadores que trabajo, investigadoras, por la mayoría también, ahí claro. somos principalmente mujeres. Les pongo en contacto con ellas y ellos. Para que sigan investigando, sigan conociendo el patrimonio de arte japonés en Chile, que
No tenemos tantas colecciones de arte oriental en las colecciones públicas, pero al parecer en las privadas sí. Bastantes. ¿Y será posible saber qué requisitos puede haber para pasar algún producto de arte, digamos, a la colección? Por ejemplo, porque claro, esta es una exposición muy interesante que tiene elementos que estaban guardados hace 90 años. Pero Japón, bueno, ha entrado con mucha fuerza a su cultura en las últimas décadas. Y debe haber mucha gente que tenga, no sé, objetos tradicionales. Japón no deja de producir nuevas cosas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál sería un criterio a lo mejor para, quizá no hacer exposición, pero sí tener dentro del museo a lo mejor piezas que sean nuevas o antiguas? ¿Cuál sería más o menos un criterio? ¿O por qué considerarían aceptar ciertos productos? Ahí me Objetos, me suena una pregunta que es parte de la museología y la museografía. Claro. Ahí podríamos caer en qué consideramos de las colecciones que hay, qué consideramos arte y qué no. También un debate bastante intenso dentro de la museografía. Claro, nosotros somos Museo de Bellas Artes, entonces también, mira, siempre cuando alguien se nos acerca a nosotros con la oferta de donación o adquisición, lo que se hace en el museo es parte de un procedimiento oficial, hay un protocolo que contempla revisión de estas piezas por una comisión de adquisiciones, y ahí se evalúa si los objetos que se ofrecen son pertinentes para completar la colección nuestra. Pero hay que acordarse también que si hablamos de objetos japoneses, varios de estos, tal vez mejor, podrían enriquecer las colecciones de otros museos. Tanto otros museos nacionales, por ejemplo el Museo Histórico Nacional, que ya tienen una colección muy amplia de objetos japoneses, entre armas, armaduras, espejos. De hecho, del Museo Histórico prestamos muchos de los objetos que se muestran hoy en la exposición. Eso venía leyendo en el catálogo, justamente, que hay este no es un trabajo solamente del Museo de Arte en cuanto a lo que vemos en la exposición, sino que hay un trabajo colaborativo con el Museo de Arte Decorativa y con el Museo Histórico Nacional, que tienen colecciones que aportan a esta colección y ayudan a contextualizar desde la materialidad lo que estamos viendo ahí. Sí, exactamente. La idea desde el principio era de contextualizar las imágenes, las estampas con objetos de casi uso privado, vida cotidiana, también de los guerreros samurái. Tenemos ahí un kimono femenino. Contextualizar las estampas con objetos que los muestran como imágenes de la vida cotidiana. Y ahí, claro, principalmente creo que eran Jessica y Gonzalo que aportaron con una selección de piezas del Museo Histórico Nacional y del Museo de Artes Decorativas. Yo creo que eso es bien importante, sobre todo para esta época, porque, bueno, lleva el periodo Edo en el título, ¿no? Para esta exposición, digo. Entonces, y cuando uno, claro, lee este catálogo, también queda muy claro que hay una intención de rescatar justamente las características de este periodo y enmarcarlo en su contexto también. Entonces creo que es súper importante eso, como ustedes mencionaban, contextualizar un poco los objetos, de dónde venían, en qué época digamos, en qué contexto se ubicaban. Y el periodo Edo, bueno, el ukiyo-e tiene este concepto del mundo flotante, que era una pregunta que de hecho le hice a María Inda cuando estuvo la semana antepasada, creo. Cierto. Claro, que es bueno, no nos hicimos una idea, ¿no? Pero es un concepto muy interesante y muy propio de Japón también, que creo que tuvo una evolución también allá. Entonces creo que es importante esa contextualización, ese concepto. De hecho, lo que acaba de decir Connie, yo también estaba apuntando hacia allá. Ahora vamos a la parte más histórica de la exposición, que es lo que le gusta harto a los auditores, porque sabemos que historia de Japón todavía es escasa la bibliografía, por lo menos aquí en Chile, y uno conoce más la historia de Japón por lo que ve en YouTube o páginas web. Exactamente. Entonces, tomando la pregunta de Connie, ¿podríamos explicarle a los auditores qué es esto del mundo flotante que se habla aquí en el título de la exposición? ¿A qué se refiere con mundo flotante? Jessica, parece que tú eres la experta aquí. Bueno,
Entonces, para empezar con mundo flotante, si viene de ukiyo, de uki mundo io flotante, uki flotante, io mundo e imagen, entonces la imagen del mundo flotante. Claro. La palabra viene de China. Probablemente tenía una idea similar de en religión o de aflicción que viene en el ukiyo, y después eso llegó en el siglo X, IX a Japón, y después hay un movimiento de esta palabra que va a estar usado con un sentido de algo mundano, de extravagancia. El primer ejemplo probablemente que tenemos ahora es el libro Ukiyo Monogatari de Asai Ryoi, que fue escrito en los años 1660. Ya. Y después empezó a aparecer en las firmas de algunos artistas en sus obras. Por ejemplo, Ishikawa Moronobu. En los años, tenemos ejemplo de los años 1690 y algo, de su firma con el título Ukiyo-e-shi, maestro del ukiyo-e. Pero es un periodo todavía un poquito paradoxal, porque también al mismo momento firma otra obra con Yamato Eshi, con maestro del Yamato-e, y todavía su estilo es bien codificado con este estilo aristócrata. Pero yo creo que desde ahí la palabra empezó a tomar su sentido que lo conocemos actualmente, y con la iconografía que se va evolucionando de a poco en el ukiyo-e, con estos temas cotidianos de la virginga, de la bella mujer, del teatro cabrero, claro, de los actores, y eso se va como evolucionando con la innovación. Es un cambio interesante, si de puedo, lo triste a lo más, digamos, placentero, por así decirlo. Sí. Tal vez podríamos explicar también la segunda parte del título de la exposición. O sea, por supuesto. Ya explicamos mundo flotante, de las imágenes del mundo flotante de ukiyo-e, que sería el periodo Edo. Bien. Pero un paréntesis antes. Como para que la gente en las casas se haga una idea de lo que estamos... ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el ukiyo-e? Una de las obras más famosas probablemente que la mayoría de la gente conoce es la gran obra de Kanagawa de Hokusai. Ahí, por ejemplo, tenemos ukiyo-e. Como es tan famosa la obra, para que la gente se haga una idea de qué tipo de arte estamos hablando. Y específicamente ukiyo-e de paisaje. Claro, ukiyo-e de tipo paisaje, exacto. Pero igual la gente conoce bien la ola, pero no sé si todos se fijan que tenía mucho personaje en esta imagen. Sí. Hay unos pescadores que están siendo llevados por la ola, de hecho, sí. Sí, hay que mirarla 2 veces. Exactamente. Y comprender el significado que tiene, porque a veces uno la ve, la encuentra muy repetida, pero no entiende cuál es el valor que hay detrás. Claro. Y cuando uno entiende eso y el significado del ukiyo-e, hace sentido. ¿Cuál es realmente el valor de retratar una ola así? Claro. Y para terminar este paréntesis, y Hokusai, por supuesto, es el que configuró la palabra manga,
que aquí con Cori nos gusta harto lo que es el manga, y ahí ya hay una línea que se separa lo que es el ukiyo-e hacia el manga que conocemos hoy en día, por supuesto, especialmente tomando la técnica del entintado, que es una herencia del ukiyo-e que se aplica hasta el de hoy en el manga. Exactamente. Entonces, volvamos ahora al periodo Edo. Jessica, explícanos por favor, también contextualízanos, ¿por qué periodo Edo, ukiyo-e? Bueno, entonces el periodo Edo es una era, como una temporalidad que se marca con la venida de un nuevo grupo al poder, que son los Tokugawa. Ajá. El shogunato Tokugawa. Exactamente. Es un periodo, bueno, quizás interesante en el mundo. Bueno, hay muchas cosas que se pasan durante este periodo, pero a nivel de la edición hay un extraordinario interés. Sí, como admiración, no, cambios, vamos a decir, a este periodo por distintas razones. Ah, ya, sí. Que es un periodo que llama bastante la atención, el periodo Edo. Por el cambio que está viendo, por el hermetismo japonés, ¿no? ¿Por ahí? Sí, a nivel de la impresión del mundo de la edición. Ah, desarrollo ya. de esta... Claro, sí, un auge de las técnicas de impresión. Exacto. Gracias. A nivel textual, primero, toda la lengua vernacular estaba solamente manualmente transmitida, y es durante el periodo Edo que se empieza a imprimir libros en lengua vernacular. Hay entonces todo un grupo social que va a estar como impactado por este cambio. Bueno, desde el siglo XII se usa la técnica xilografía para imprimir imagen primero piadosa. Claro. Y es durante el periodo Edo que empieza una xilografía policroma. Hay distintas etapas en esta evolución. Todas las obras que son presentadas son Nichikie, son todo policroma de la Policroma. Para que la gente en la casa también saca la... Sí. Sí, para terminar, sí, ya estamos a punto de ir a la pausa. Entonces, para continuar con esto, solamente aclarar, policroma, cuando vayan al museo a la exposición, fíjense que estas pinturas no son en blanco y negro solamente, sino que son a color. Sí, a color, colores. Pero no los colores no fueron añadidos manualmente, sino que por capas. Es parte de la impresión. Claro. Sí, de manera serial. Bueno, antes de seguir entonces y irnos a la pausa, como siempre Dani nos tiene que dar un aviso. Dani. Adelante. Para que tu Toyota siga siendo un Toyota. Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefieres siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así aseguras calidad Toyota. Muchas gracias, Dani. Entonces vamos a la segunda pausa y seguimos con la historia del periodo Edo y el arte ukiyo-e en el Museo de Bellas Artes.
Ya estamos de regreso en nuestro lamentable y último bloque de Japonistas Radio, con esta interesante conversación que hemos tenido con Jessica, Natalia y Constanza. Pero Dani siempre nos tiene que dar su aviso importante antes de seguir. Adelante, Dani. Asegúrate que tu Toyota sea siempre un Toyota. Usa solo repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota, porque solo Toyota tiene calidad Toyota. Muchas gracias, Dani, como siempre. Y aquí le tuve que pedir autorización aquí a las 3 féminas que me acompañan en el estudio, porque yo quiero terminar de hablar del periodo Edo para cerrar, para que la gente que le gusta la historia de Japón también entienda un poquito más de qué se trata este periodo Edo, que está directamente relacionado con la exposición del Museo de Bellas Artes. Perfecto. Entonces aquí nuestras expertas me explicarán brevemente, obviamente, para pasar al siguiente tema y último, características principales del periodo Edo, relevancia, por qué es importante, cuándo comenzó, cuándo terminó, etcétera. Así que Jessica, te damos la palabra. Sí, entonces el periodo Edo es de 1600 a 1868. Claro. Es famoso por su tercer dirigente. El dirigente. que cerró el país, Tokugawa Ieyasu. Claro. Y bueno, cerraron el país, no dejaron construir bote que se podía ir en el mar, no dejaron entrar en Japón extranjeros, sino que los chinos y los holandeses alguna vez al año en décima. Y entonces es una era larga que favorece mucho al sentimiento nacional. Claro. Y al desarrollo de un país autosuficiente. ¿Qué más podría decir de hecho eso de país autosuficiente es comprobable, por ejemplo, que cuando nosotros vemos colonialismo del siglo XIX de Europa en Asia, Japón fue uno de los pocos países que no fue colonizado por alguna potencia europea. Sí, podía mantenerse solo. Sí, de hecho se reabrió por fuerza de los americanos, que solamente buscaba un lugar donde poder, no sé cómo decirlo, pero claro, pasar, poder, embarcarse, detenerse, hacer camino hacia Asia. Exactamente, claro. Pero no tenía mucho más interés al principio que solamente portuario. Claro. También en las épocas cuando Tokio, como la capital del país, se desarrolla mucho más. De hecho, se llama periodo Edo, porque Edo era Tokio en el momento. Claro, la que va a ser la futura Tokio, sí. Sí, no tenía casi nada, estaba como un pueblo. Era un pueblito de ciudad de pocas casas. ¿Cómo se dice cuando hay mucha agua? Como ¿un humedal? Un humedal, pueblo inundado. Sí. Un barro. Un barrial. Claro. Y ahí después viene el famoso periodo Meiji, que es muy conocido por los diversos animes, películas, videojuegos, en donde el emperador retoma el poder, cae el shogunato y comienza la decadencia, para bien o para mal, de los samuráis. Sí, y también en el arte es como un desarrollo de otro imaginario. Claro. Como al abrirse al mundo, Japón también adquirió otro tipo de representación pictórica. Sí. Claro. Ahí, de nuevo, aparecen todavía las estampas japonesas, pero con toda la influencia de arte oriental. Muy interesante esas estampas también de ese periodo que mezclan la forma todavía antigua de los ukiyo-e, pero con la representación que involucra, por ejemplo, perspectiva o claroscuro, conceptos que antes casi no aparecían en arte japonés, en estampas japonesas, pero con la influencia del occidente, de repente ahí se están introduciendo a estas técnicas tradicionales, por ejemplo. Bueno, y en este periodo Meiji, el gran mérito que tiene, como Japón se abre a su contacto hacia Occidente, es que tenemos que este arte de que estamos hablando es el que llega a Occidente. Llega tanto a América como a Europa, y ahí empieza a aparecer el movimiento del japonismo francés, por ejemplo, que es el más famoso.
y que tiene una influencia sobre los impresionistas posteriormente. Y sobre muchos artistas Y de otros más, de la claro, época, claro. claro. Ya desde los años 60 del siglo XIX, especialmente en París en esta época, hay como una verdadera maña por coleccionar objetos japoneses. Sí, y eso es lo que hemos visto en revistas aquí en Chile, que también llegó esto, como Zigzag, Suceso, que lo estuvimos comentando aquí en la pausa con Jessica y Natalia. Y bueno, aquí Chile no quedó ajeno y por eso tenemos esta colección que está en el Museo de Bellas Artes y que pueden visitar hasta el 5 de agosto, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ya, Connie, entonces como nos quedan no muchos minutos de programa, 20 minutos de hecho, exactamente, el último tema que vamos a conversar, así que haz las preguntas sobre esto, las actividades. Sí, lo que pasa es que conversábamos que precisamente en torno a esta exposición, hasta el 5 de agosto van a estar haciendo en el Museo de Bellas Artes diversas actividades en torno a la cultura japonesa, ¿no? Nosotros con René, de hecho, tuvimos la oportunidad de ir el domingo pasado a dos actividades muy interesantes que estaban juntas ahí, que eran el Kamichibai, que son los cuentos de papel, ¿no? Japoneses, muy interesante, una actividad muy linda, y también el origami, con la profesora Harumi Matsusaki, me parece que sí. Ajá. Una actividad muy linda en que los niños disfrutaron el Kamichibai. Y en que los niños y sus padres también. Exactamente. Claro, yo, en mi opinión, estuvimos reporteando un poquito ahí y fue muy interesante porque vimos lo didáctico que puede ser realmente el Kamichibai, porque va claro, apoyándose con imágenes, entonces los niños no van perdiendo la atención y pueden captar detalles dependiendo de cómo sea la imagen. Entonces creemos que es una actividad que puede servir mucho didácticamente, sobre todo para los niños más pequeños. Hoy en día se hace mucho en las librerías, por ejemplo, que hay cuentacuentos. Van personas, leen los cuentos, de repente cuando hablan de un dragón, hacen sonido de dragón y tratan de captar la atención de los niños de esa manera. Y me parece que el Kamichibai también puede ayudar mucho. Pero se nos vienen más actividades de aquí al 5 de junio. De agosto. Agosto, perdón. Sí. Julio está a vuelta de la esquina. Ya empezamos junio, de hecho, hasta el 5 de agosto. Entonces queremos que nos cuenten un poquito qué son estas actividades que se vienen. Sí, tenemos un programa de extensión muy amplio para esta exposición durante estos 2 meses que restan. Primero en junio vamos a realizar 2 jornadas de conversatorio, seminario. La primera fecha es el 21 de junio, es un jueves. Empezamos a las 6:30. Vamos a presentar 3 charlas relacionadas con los temas de coleccionismo de arte japonés, arte oriental en Chile. Ahí vamos a presentar María José Inda, va a presentar sobre el tema de colecciones de arte japonés en Chile. Luego Gonzalo Maire o Mer, claro, dice que es Mer. Claro, va a presentar su estudio sobre el concepto de coleccionismo oriental, qué significa en Chile, cómo nace finalmente el concepto mismo. Y bueno, yo voy a presentar también sobre la historia de la colección del Museo de Bellas Artes, la colección que estamos mostrando hoy. Y esta jornada va a terminar con un concierto de música zen japonesa. Nos va a acompañar la banda Kokoro no Mai. Ajá, que lo tuvimos invitado aquí en el episodio 20, de hecho. Ellos van a hacer una presentación ahí para el cierre de esta jornada. Esa también es una cooperación con el Instituto Cultural, claro. Ellos nos aportan mucho en todas esas actividades de extensión. Y después, la semana después, también el jueves, el 28 de junio, nuevamente a las 6:30, seguimos con la segunda jornada de los conversatorios, ahí más acerca de ukiyo-e y específicamente ukiyo-e de nuestra colección del museo. Ahí van a presentar Ionaya Contreras sobre su investigación que realizó
con respecto a la iconografía de estas estampas que tenemos en el museo. Luego Jessica Ulrich está aquí con nosotros, sí, sobre el desarrollo de la estampación, sobre la técnica ukiyo-e y específicamente nishikiri-e, ¿cierto? En Japón. Y en relación con la colección nuestra nuevamente. Y al final Soledad Correa, conservadora del Laboratorio de Papel y Libros del CNCR, como decimos nosotros, Centro Nacional de Conservación y Restauración. Ella va a contar sobre todo el proceso e investigación que se realizó para conservación y restauración de esta colección. Y esta jornada vamos a terminar con presentación de ceremonia del té. Así que sí, muy invitados para estas dos jornadas, de nuevo el 21 y el 28 de junio, empezamos a las 6:30. Y después, durante julio, tenemos otro tipo de actividades, esta vez todos los sábados. Vamos a realizar talleres de técnicas artísticas japonesas, nuevamente con el Instituto Cultural. Vamos a tener 2 talleres de sumie, de tinta negra, y 2 talleres de chigirie, esa técnica muy hermosa de como pintar con papel. Sí, esas actividades empiezan con una corta visita guiada, mediada a la exposición en el museo. Las dos todo eso se va a realizar en el museo mismo. Lo que tienen que hacer es llegar a las 11 al museo e inscribirse ahí para participar en los talleres. Cualquier sábado de julio, a las 11:30 empieza la visita guiada y a las 12 ya empezamos con los talleres. Uy, qué harta actividad. Mucho. Sí, se viene, es toda un periodo de exposición, digamos, de cultura japonesa que se abre con esta colección del periodo Edo. Claro. No se han acabado los 120 años de la conmemoración, parece. Siguen muy vivos. Y para nosotros, investigadoras, también sigue en agosto. Sí, hay un simposio internacional de Alada que se va a realizar en Lima y en las cinco personas, somos seis en total. 6 investigadores. Vamos a ir a presentar nuestra investigación en un coloquio ahí. Entre el 1 y 4 de agosto de este año. ¿Sobre Japón? Sobre la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Sobre esta colección, sobre la experiencia de trabajar con ella, sobre todo el proceso de preparación de la exposición y sobre los temas que ya he mencionado: coleccionismo oriental en Chile, colecciones japonesas en Chile, restauración de esta colección, iconografía, técnica ukiyo-e. Todos esos temas alrededor de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Bien, internacionalizando esta colección. Exactamente. Qué bien. Quizá qué sorpresas van a encontrar ahí en Perú. Conocen a lo mejor gente que... Más colecciones. Sí, estamos muy ansiosos por ir y conocer también los estudios de colegas internacionalmente en que están trabajando relacionado con Asia, con Japón. Exactamente, ¿qué tienen ellos con respecto a la cultura japonesa? ¿No? Claro. ¿Se sabe algo? ¿Saben algo? ¿Les llegó alguna información de algún otro país latinoamericano? Sorpresa. Uy. Ahí nos invitan nuevamente después para que contemos de esta experiencia. Qué interesante gancho. Interesante gancho. Amerita una invitación. Una invitación, sí, hay que registrar eso. Para agosto tendríamos que invitar a Natalia y a Jessica. Vamos a agendarlo ahí para... Sí, por supuesto. Para ya dejarlo pasar. Cuando volvemos, ya el 5 de agosto es el último día para visitar la exposición Mundo Flotante del periodo Edo en el Museo Nacional de Bellas Artes, y después de eso ya podemos hablar de toda esa experiencia post facto. Exactamente. Me parece bien. Bueno, si tienen más información y necesitan difundir todas estas charlas y talleres, por supuesto envíenla a Japonista Chile o al correo mismo que las contactamos y la difundimos a través de la página. O las podemos anunciar aquí en los programas que vengan, a hacer el recordatorio, así como anunciamos el Congreso Internacional de Alada, lo anunciamos para que tengan
harta asistencia. Súper, ya luego vamos a preparar como una gráfica, un afiche en formato digital para enviarlo a ustedes y a todos nuestros colaboradores e interesados en esos temas. Exactamente. Y la gente que quiera enterarse de esto, ¿dónde recurre? ¿Al Facebook de la página del museo? En ¿Sitio web? Sí, tanto en la página del museo como en la página Facebook, de los amigos de Facebook del museo. Ajá. Ahí siempre publicamos ese tipo de información, siempre sobre las charlas, talleres, sobre cualquier tipo de actividad relacionada con nuestras exposiciones. Y no solamente, porque tenemos muchas actividades también, lanzamientos de libros, todo eso pueden ver en nuestro Facebook. A mí me parece curioso, era una pregunta que tenía para el primer bloque, pero la conversación estaba tan interesante que se me fue. era que me parece curioso de que aparentemente los 120 años de Relaciones Chile-Japón habían terminado en febrero, más o menos, con el Confra, al que fuimos con Connie, a los Juegos Olímpicos Nikkei. Exacto. Ahí supuestamente era el fin de esto. Pero después aparece esta exposición interesantísima, Claro, y revive todo con una carga boom, histórica sí. potente. Y no, se alargaron los 120 y nuevamente tuvimos al embajador, tenemos a la embajada de Japón, y con esta conmemoración que está indirectamente involucrada con los primeros contactos diplomáticos a 120 años atrás. Entonces, ¿qué sorpresas pueden venir a futuro? Efectivamente, ahora estamos a justo 120 años desde cuando Luisa Lynch y su familia estaban en Japón y estaban comprando estas obras. Justo 120 años, ahora mismo. Exactamente. Y yo creo que con todo lo que se ha instaurado ya la cultura japonesa aquí en Chile van a seguir, digamos, apareciendo más cosas, ¿no? Sí. Siempre hay las colecciones, por ejemplo, que están guardadas como esta. Sí. Y con todo lo inserta que ya está la cultura japonesa, se da para que sigan surgiendo más eventos en torno al tema. Y ya que todo gira en torno a esta época de los 120 años, también es un buen momento para sacar todo eso a la luz también. Sí, totalmente. Ahí yo creo que especialmente la ponencia de María José Inda va a ser interesante. Claro. Ella, bueno, no sé si descubrió, pero nos hizo ver algunas colecciones, tanto privadas como públicas. Por ejemplo, en el Museo Regional de La Serena. Claro, nos dijo ella algo de eso. Sí. Hay una obra, parece que Ando Hiroshige, ¿no? Unos peces, unos 10 metros de una obra en papel estupenda. Así que esperemos que ahí se van a desarrollar nuevas investigaciones sobre estas colecciones. ¿Qué va a ser al futuro esta colección una vez que termine en agosto? ¿Qué va a pasar con esta colección? Buena ¿Va a empezar se va a guardar de nuevo? ¿O va a empezar a rotar por museos? ¿O no se sabe aún? ¿O lo van a pensar? Lo vamos a pensar, seguramente. Mira, primero que todo, sí, se va a guardar nuevamente en el depósito del museo. ¿Ya? En un espacio que ahora sí está controlado, todas las condiciones ambientales están controladas y adecuadas para este tipo de papel, este tipo de obras, para obras en papel. Ahí se van a guardar por mientras, antes de que se desarrolle tal vez un nuevo proyecto relacionado con estas obras, tal vez alguna itinerancia o algunos préstamos. Eso, porque yo he visto que hay obras del Museo de Arte que tienen itinerancia, sería maravilloso esto, como tiene tanto público, seguramente donde esté esta colección va a tener éxito. Sí, ahí solamente voy a ser muy sincera, para este tipo de proyecto itinerante, cualquier tipo de aporte financiero me lo imagino, siempre es necesario. Primero es necesario y sería muy agradecido. Sí. A ver, ¿cómo estamos con la hora? Ya, estamos bien. Bueno, desde hoy tenemos que dar un aviso, Connie. Acuérdate que hoy día inauguramos el bloque. Sí, el bloque... el magazine cultural de Radio Hoy de todos los viernes. Exactamente. ¿Y en qué consiste esto? Pues que desde... ¿Cuándo comenzó Entre Viñetas? ¿El viernes pasado el primer programa o hoy día el primer programa a las 7? Me parece que es hoy día el primer programa. Claro, ¿no? algo así. Sí. Entonces desde hoy, comienza este nuevo bloque que llamamos el magazine cultural, donde tenemos a las 5, de 5 a 6 y media tenemos Japonistas Radio, acá conversando como siempre, y después a las 7 tenemos Entre Viñetas,
que, como lo han escuchado aquí los auditores de Radio Hoy, son los chicos que se especializan en cultura, la cultura pop general, aunque también tienen que ver con la cultura pop japonesa, por eso supuesto. hemos compartido varios crossover por ahí. Exactamente, estamos en una alianza, en una unión, para potenciar este bloque que es finalmente muy cultural, con Japón, la cultura más formal japonesa y parte de lo que es la cultura pop japonesa también con entre viñetas. Claro, así que cuando termine aquí Japonistas, nuestros auditores que se tomen un descanso de 30 minutos y retoman la radio con Entre Viñetas a las 7 de la tarde. Todo el poder de Entre Viñetas de los chicos que vienen con la cultura pop japonesa. Claro, y que pronto nos estarán viendo nuevamente en nuevos crossovers, ¿verdad, Connie? Exactamente. En los eventos que se vienen. Se vienen crossovers en eventos y esperemos que también en radio a lo mejor, si es que... Claro, y también Ediciones Cero. Hay también. Otra editorial amiga, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, hay hartas uniones que se vienen... Claro. Y ya se están formando. Se me quedó otro aviso, Connie, ¿te acuerdas alguno otro aviso que tienes que dar? Jessica, Natalia... Me parece que todavía no, además de recordar, recordemos también las fechas. Claro. Aprovechemos de recordar las fechas de los eventos. Primero es 21 y 28 de junio. Los dos últimos jueves de junio. Jueves de junio en el Museo Nacional de Bellas Artes a las 6 de la tarde, ¿no? 6:30 6:30 de la tarde, sí. exactamente. Que son los conversatorios en torno a la cultura japonesa. Ajá. Conversatorios, un concierto, ceremonia de té. Ceremonia de té, se nos viene actividades muy bonitas con la ceremonia del té, que yo creo que es algo que todo el mundo que conoce un poco de la cultura japonesa debe querer presenciar alguna vez. Quizás estemos ahí, los sponsors quizás estemos ahí reporteando. Me gustaría estar ahí, me gustaría ver, así que ojalá. Bienvenidos. Gracias. Ahí los esperamos. Y finalmente en julio, todos los sábados de julio, se van a realizar también talleres de ukiyo-e, de sumie y de chigirie, exactamente. Esos parten a las 12 del día, ¿no? Sí, a las 11 hay que estar en el museo para inscribirse. Ahí es por la llegada del público, finalmente. Claro. Tenemos cupos limitados, así que si a alguien le interesa mucho, por favor, madrugue. Lleguen ahí a las 10:30. Claro. Esperar a la puerta. Bueno, 11, ahí creo que estamos bien. A las 11:30 empezamos con una corta visita a la exposición y a las 12 ya los talleres, pero claro, de las personas que se inscribieron a las 11. Claro. Exactamente, así que no olviden todos los sábados de julio llegar 11 de la mañana a inscribirse, a las 11 se viene un tour guiado y finalmente a las 12 comienza la actividad, los talleres. Así que estén atentos para las fechas y las inscripciones, no vayan a llegar tarde. Atentos a las redes sociales del Museo de Bellas Artes, Japonista también estaremos haciendo la difusión. Al museo también, a nosotros también que vamos a estar haciendo la difusión, así que muy atentos. Exacto, pues bien, antes de despedirnos, nuestra estimada Dani tiene que dar nuestro último aviso y decimos adiós. Evítate malos ratos y problemas. Asegúrate de usar siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así tu Toyota seguirá siendo siempre un Toyota. Muchas gracias, Toyota, por este episodio número 25. Interesantísimo. Exactamente. Interesantísimo. Muchas gracias por la invitación, por la atención. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el tiempo, por explicarnos tan didácticamente la exposición interesante que tenemos. Material muy interesante. Bienvenidos para la exposición. También nuestro equipo de mediación e educación realiza visitas mediadas para la exposición. Ahí uno puede contactarse con ellos. El correo es mediación@mnba, como Museo Nacional Bellas Artes.cl. También los fines de semana tenemos esas visitas mediadas programadas siempre. Es suficiente llegar a la hora cuando empiezan y disfrutar. Claro. Perfecto. Así que nos despedimos, Connie, ¿verdad? Nos despedimos. Sí. Así que nos vemos el próximo viernes de 5:30 en este nuevo bloque, el Magazine Cultural de Radio Hoy. Exactamente. Japonista Radio, crossover con Entre Viñetas. Así que nos vemos. Muchas gracias a ustedes dos. Hasta el próximo viernes. Gracias. Chao. Adiós. Cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema que permita entender y estrechar cada vez más nuestras relaciones. Japonistas Chile baja su cortina por el día de hoy.